Este manga empieza con un chico que quiere explicar cómo se hizo demasiado amigo de su amigo. Dice que todo empezó con una novela de fantasía llamada Sufre, Gran Valiente. Según este chico, la característica principal de esta novela es que el protagonista ha sufrido mucho, sobre todo por su estupidez. También resulta que esta novela está llena de tópicos, y que el villano principal es un imba, y que al final habrá un happy end. También en la novela que lo empezó todo, el protagonista es un auténtico sufridor, un emperador inútil, y además experimentó la traición y el engaño de sus compañeros, pero sigue siendo un hombre valiente, aunque se haya hartado de mentiras y engaños, pero al final derrotó al rey demonio y vivió feliz para siempre. Así es como gran parte de la historia secundaria contada no sobre la vida posterior del personaje principal, pero sobre el pasado de un rey demonio nadie interesante. Resulta que tiene una historia de vida muy interesante también. Nació en un pequeño reino, y siendo hijo bastardo desde muy pequeño, sufrió la humillación y el acoso de sus hermanos mayores. Y su único familiar, el rey, ignoró su existencia. Pero entre otras cosas, la gota que colmó el vaso fue la traición de su mejor amigo. Llegados a este punto, el protagonista de nuestro manga guarda el teléfono, pensando que este tipo es un pringado, porque podría haber encontrado un amigo mejor. Piensa que la lectura posterior de esta historia su fuerza no es suficiente. Luego, frustrado, guardó el teléfono y se fue a la cama. Y al día siguiente se despertó con una novela que había leído anteriormente. Era de mañana en el exterior y el protagonista salía de un edificio muy ruinoso que solo parecía una casa desde lejos. Miraba al exterior y no entendía nada. El sol le daba de lleno en los ojos. Resulta que a estas alturas lleva viviendo en esta novela unos 6 años. Y ese niño de 7 años ya tiene 15. Resulta que la primera vez que se metió en la novela, pensó que iba a morir al trasladarse al cuerpo de un huérfano de 7 años. Al principio todo le sorprendía mucho, incluso sus manos, que eran más pequeñas de lo normal. Pero hasta ahora conseguía sobrevivir. Cada día tenía una sola preocupación, que era encontrar comida para el nuevo día. En el momento en que pensaba en ello fue llamado por un tipo, y entonces descubrimos que nuestro protagonista se llama Saker. El tipo se acerca y mira sorprendido a Saher, preguntándole si ha vuelto a hacer algo extraño, porque los hombres con armadura ya le están buscando. En este punto el protagonista mira a su amigo. Hay incomprensión, le responde que ha hecho muchas cosas, pero no recuerda haber sido atrapado ni una sola vez. Por lo que intenta entender de alguna manera por qué estas personas fueron tras él. De repente son sorprendidos por los mismos de la armadura, y los tipos se asustan mucho por ello. Uno de los tipos que ha venido le pregunta al tipo si es Saer, pero esta pregunta no se la hace al protagonista, sino a su amigo. Naturalmente, al ver que los caballeros le habían confundido con otro hombre, el protagonista decidió hablar inmediatamente y preguntó a los caballeros por qué le preguntaban si conocía la respuesta. Y así les insinuó que era su amigo Saker, para luego afirmarlo directamente. Naturalmente, el tipo que decidió avisar a su amigo se asustó mucho, y agarrando al protagonista por el saltador, le preguntó por qué lo hacía, y también se preguntó si no se había desplomado del roble, pero el protagonista se da perfecta cuenta de todos sus actos, y como mentalmente responde a su amigo, diciéndole que sigue en sus cabales, pero le sigue molestando que ese caballero ya sepa quién es. Entonces el caballero se acercó al protagonista y le dijo que tenía algo que hacer por ellos, por lo que debía seguirles. Resulta que hasta ese momento el protagonista tenía vagas ideas sobre su personaje, pero si la memoria no le falla, sus suposiciones son correctas. Al poco tiempo, el protagonista llega al palacio, donde ya espera a un funcionario de muy alto rango en su despacho. Cuando el tipo que ha estado viviendo en este cuerpo durante unos largos 8 años entra en el despacho, suelta la cabeza, y como pensando en algo, en ese momento, el hombre que estaba en la oficina se da la vuelta, y podemos ver que tiene el mismo pelo que este tipo, y en su cara podemos ver un montón de cicatrices que obviamente se hizo durante la pelea. Al ver la cara del hombre, el chico se sorprendió mucho, pero no dijo ni una palabra. Pero al cabo de poco tiempo, cuando recobró el sentido, decidió saludar y llamó al hombre abuelo. Inmediatamente preguntó si su abuelo le buscaba a él, a su heredero, pero el hombre se limitó a clavar sus ojos en el muchacho. Elevándose sobre su heredero, el hombre dijo que esta vez los caballeros por fin podían traer a su palacio a quien necesitaban, y nos enteramos de que el protagonista fue transmigrado al cuerpo de Saer Bliss hace 8 años.
También nos enteramos de que este joven es el heredero del linaje de la familia Bliss, guardianes de la paz del imperio, y era el único amigo del rey demonio antes de su fatídico despertar, pero su historia de éxito y de estar en la cima no duró mucho, pues el despiadado Sager codiciaba el cuerpo del rey, por el que finalmente encontró una muerte miserable. En ese momento el joven decidió mirarse en el espejo, y se dio cuenta de que era un hombre. El pelo lila y los ojos amarillos le habían dado ciertos pensamientos, pero ahora las especulaciones se habían convertido en realidad. Antes no podía estar seguro de quién era exactamente, pero ahora por fin lo entendía todo. Y el hombre que le esperaba en la oficina es su abuelo, y el jefe de Bliss, que se llama Daniel Bliss. Resulta que su abuelo ha encontrado por fin al único descendiente de su hijo, con el que había perdido el contacto hacía tiempo, para transmitirle toda la familia Bliss. En ese momento el abuelo del chico le dice que no está nada mal, pero que aún le falta mucho para ser su heredero. Pero el chico enseguida dice que lo entiende, y con orgullo le dice que en ese caso tiene que estudiar mucho si quiere llevar el orgulloso apellido de Bliss. Al oír estas palabras el abuelo del chico se rió, pero entonces el protagonista dijo que necesita un sucesor digno y con talento que herede el nombre de Bliss. Al oír estas palabras el abuelo se interesó por el chico, y dijo que es muy interesante, y también preguntó si el chico quiere decir que tiene todas las cualidades necesarias para ello. Por supuesto el protagonista no se confunde, y dice que eso es un hecho, y además dice que se lo demostrará a su abuelo. Dice que dominará a la perfección el arte de la lanza-flor, y todo lo que un heredero debe ser capaz de hacer. Al oír estas palabras y una declaración muy confiada de su heredero, el abuelo le dijo que si realmente contaba con ello, debía hacer precisamente eso. Pero el abuelo le dijo inmediatamente que tenía una condición a cambio. Según su abuelo, para llegar a ser un digno cabeza de familia, es necesario tener una educación adecuada, y tiene 5 años para ingresar en la Real Academia, y solo en este caso reconocerá verdaderamente al muchacho como su heredero. El protagonista, naturalmente, no iba a desaprovechar esta oportunidad, y agradeció a su abuelo su confianza, al tiempo que se daba cuenta de que necesitaba salir de este lugar como pudiera, e ir a una tierra lejana para protegerse tras el despertar del rey demonio. A partir de entonces comenzó la vida del protagonista como heredero de la familia Bliss, mientras trabajaba día y noche para dominar cosas que nunca antes había aprendido, como el arte de empuñar la lanza, la esgrima, la lingüística, la historia y la etiqueta. Resulta que fue con esto último con lo que el chico tuvo más problemas. Ya veis que incluso maldijo esta lección, mientras la profesora insistentemente intentaba enseñar al chico, haciéndole repetir después de ella. Incluso le enseñó cómo caminar con gracia desde la dignidad, mientras no se le caían los libros de la cabeza. Desde que el protagonista llegó a Palacio han pasado 5 años. Pero se mira al espejo y admira lo guapo que es después de todo. Resulta que a estas alturas de su vida todo el entrenamiento ha quedado atrás. Y lo único que le preocupa es que si sigue la trama pronto conocerá al rey demonio y serán compañeros de piso. Él es muy consciente de que tal resultado de los acontecimientos no puede permitir que de ninguna manera, y el contacto con este terminador paranoico que no debe en absoluto, porque es el rey de los demonios, es el mensajero de su desaparición, se da cuenta de que para evitar semejante éxodo, solo le queda un camino. Cuando se lo cuenta a sus favores se queda muy sorprendido, porque resulta que el señorito quiere conseguir una beca por su cuenta. Se lo cuenta a su criado, pero este le dice que normalmente los aristócratas pagan su plaza en la academia, y además, tendrá que compaginar estudio y trabajo por la beca. Pero el protagonista no se va a rendir, y dice que no tiene nada de malo, y que puede sobrevivir, porque casi nadie será tanta carga para el estudiante, y se da cuenta de que la prueba de sus capacidades será el examen de ingreso, y no el tamaño de la donación. Al oír estas palabras de su amo, el joven criado se queda muy sorprendido, y empieza a admirar aún más a su amo, que naturalmente cae bien al protagonista, aunque comprende que solo quiere evitar la vecindad con el rey de los demonios. Cuando llegaron a la academia, el protagonista quedó muy sorprendido por lo que vio. Al igual que su criado, se dieron cuenta de que era en este hermoso edificio donde tendría lugar el examen de ingreso a la Real Academia. Naturalmente, el criado apoya a su amo en sus intenciones y le dice que es el más guay e inteligente, al tiempo que le desea suerte, mientras que el propio protagonista acude a la Academia Real, rezando para no toparse con el rey maldito. Se da cuenta de que si su plan funciona y no se encuentra con el rey demonio,
El plan para escapar de él irá sobre ruedas, y no tarda en anochecer fuera. Y el protagonista en ese momento acababa de aprobar el examen. Él y todas las demás personas que hicieron el examen estaban increíblemente cansados, y todos estaban contentos de que por fin hubiera terminado, y el protagonista se dio cuenta de que era como volver a hacer el examen final en la escuela. Por fin se da cuenta de que es hora de volver a la mansión. Pero mientras llegan los criados y los carruajes, el protagonista se detiene donde está y piensa, resulta que lo hizo involuntariamente, y ahora está intentando entender qué le está pasando, porque tiene que volver a la mansión, pero por alguna razón está como un tonto congelado en su sitio y no puede ni moverse. Incluso tiene una sensación de ansiedad muy fuerte. En el momento en que el protagonista está intentando comprender que le ha clavado en el suelo, mira a su alrededor y ve la silueta de un tipo. De repente parece darse cuenta de todo e inmediatamente cambia en su rostro. En la cara del protagonista se podía ver miedo y ansiedad. Cuando se dio cuenta de que se enfrentaba a un futuro rey demonio, el protagonista se dio cuenta de que era por su fortísima energía. También nos enteramos de que este joven se llama Felon Exadrosen. En ese momento, el futuro rey de los demonios se dirige al protagonista, pero debido a la excitación de lo inesperado, agarró la espada. Pero resultó que el futuro rey de los demonios no quería nada malo, y solo le preguntó al tipo, ¿vale la pena estar aquí porque no tiene dinero? Tal pregunta sorprendió increíblemente al protagonista. Al principio, ni siquiera podía entender lo que este hombre quería decir, y mentalmente incluso habló un poco insultantemente hacia este hombre, pero el futuro rey demonio no se fue, y esperó a que el tipo respondiera. Mirándole directamente a los ojos al protagonista le cambió la cara. Ya no podía ocultar la sorpresa y la incomprensión en la que se encuentra, porque el rey de los demonios en ese momento sacó un par de monedas y se las entregó al protagonista. Después de eso, Saer le pregunta al tipo qué es. Pero entonces el rey demonio dice que hasta donde él entiende el protagonista no tiene dinero para coger el mapa. Y también dice que este dinero es suficiente para que no pase la noche en la calle. Naturalmente, el protagonista, que sigue muy sorprendido, dice que eso no es cierto en absoluto y que deben de venir a por él. Momento en el que supone que el rey demonio puede haber venido a burlarse de él. Al oír que el protagonista debe venir a por el personaje principal, el rey demonio se da cuenta de que ha cometido un error y se disculpa ante el tipo. Presentándose a continuación, después de conocerse, el protagonista intenta comprender qué quiere el rey demonio, porque un par de monedas parecen toda su fortuna, y consigue simpatizar con alguien. Entonces decide preguntar a este joven qué hace aquí y si también está esperando un carruaje. Entonces el joven rey demonio dijo que efectivamente así era, pero que como esperaba según sus propias palabras nadie vendría tras él. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que nadie enviará un carruaje para la familia real marginada, pero incluso dándose cuenta de esto, el tipo siguió esperando hasta altas horas de la noche en el mismo lugar, y de alguna manera se quedó con él todo el tiempo. Era tarde en la noche cuando su carruaje llegó para el protagonista junto con un prado. Él estaba muy feliz de que por fin vio su carruaje. En ese momento el sirviente salió del carruaje, e inmediatamente muy emocionado le preguntó a su amo por qué seguía aquí. En ese momento, al ver que el protagonista ha venido a por él, se da cuenta de que Jerry es su salvador, pero el criado enseguida le dice que su amo lleva mucho tiempo fuera y se está preocupando. Mientras el chico se da cuenta de que le ha explicado a su amo cómo coger un carruaje, se pregunta si habrá olvidado cómo hacerlo. Saher inmediatamente dice que no, pero su sirviente solo se pregunta qué hubiera pasado si él no hubiera llegado. De repente el sirviente alcanza a ver al joven rey demonio y lo mira sorprendido. El criado pregunta inmediatamente quién es este joven y deduce que están aquí juntos. Momento en el que el protagonista intenta explicarle que solo se trata de un forastero, pero al criado le hace mucha gracia, y a pesar de que este chico dice que es un nuevo amigo de su amo, al menos tales deducciones ha hecho en este corto periodo. Naturalmente, el protagonista se opuso a las observaciones de su criado, mientras que el rey demonio se presentó inmediatamente y volvió a decir que se llamaba Falon. Pero el criado sigue sin creer a su amo y se muestra increíblemente feliz por lo que ve. Como si incluso le divirtiera, Jerry dice que no puede creer que su amo, para quien solo existen la Platz y la biblioteca, tenga un nuevo amigo, diciendo que no puede dejar marchar a este hombre y por eso le pide permiso para, al menos, invitarle a cenar en la mansión.
Naturalmente, el protagonista, que por todos los medios ha intentado puentear al rey demonio, no está contento con lo que dice su criado. Intenta detenerlo, pero desgraciadamente no lo consigue, porque el criado sigue muy en sus 13. Inmediatamente argumenta que es el primer amigo de su señor fuera de la mansión y pregunta si no deberían darle una bienvenida apropiada en su mansión. Después de una corta resistencia por parte del señor, Su aún logra persuadirlo. Al cabo de un tiempo resulta que el criado los empujó a ambos a la bañera, afirmando que para los amigos esto es perfectamente normal. Pero no deja de molestar a Saker, a quien no le hace ninguna gracia esta coincidencia. Él piensa que solo para los amigos es normal, pero para bañarse juntos con la primera reunión de alguna manera demasiado. En este punto, mirando el rey de los demonios, ve que el tipo está totalmente preparado para la recepción en el baño, pero prestando atención a algunas herramientas, el protagonista se sorprendió mucho. Incluso se preguntó si el rey demonio seguía despierto, porque debajo de cierto lugar de su cuerpo ya había visto al rey demonio, pero el protagonista detuvo inmediatamente sus pensamientos de todo tipo de obscenidades, y después de pensarlo un poco, se da cuenta de que, si le dejan solo, puede declarar con confianza que tiene intención de matar a ese tipo. Resultó que en el mismo momento en que sus miradas se cruzaron por primera vez, en aquella calle, el protagonista sintió que su garganta se llenaba de sed. Trató de reprimirla con todas sus fuerzas, pero su mano seguía alcanzando su espada y apenas podía contenerse. Pero ahora no es el momento adecuado para ello, porque ahora este tipo no es más que un simple hombre que aún no ha despertado su verdadero poder. Y habiendo acabado con él ahora, el protagonista se da cuenta de que se convertirá en el asesino más común. Y no cambia el hecho de que en 10 años está destinado a convertirse en el rey de los demonios y destruir el mundo. Al poco tiempo la mesa ya estaba puesta. Incluso el protagonista se sorprendió mucho al ver sobre esta mesa la cena. Y a pesar de su interlocutor, inmediatamente informa que su criado Jerry ha puesto todo un festín, mientras su invitado solo come y piensa. Pero de repente el rey demonio alaba los excelentes modales del protagonista. Por supuesto le dice que todo esto es porque es de familia noble, pero el rey demonio enseguida destaca que a veces en sus palabras y gestos se desliza algo bastante extraordinario. Naturalmente, el protagonista pensó en estas palabras y se dio cuenta de que tal vez su invitado estaba insinuando veladamente que era una persona maleducada, pero el protagonista no se confundió y dijo que podría ser porque lleva solo 5 años en esta familia. Señala que hasta que se mudó a esta finca hace 5 años, había estado vagando por los recovecos de la capital durante unos 15 años. Incluso después de aprender la etiqueta de la alta sociedad, no puede deshacerse de sus viejos hábitos. Por supuesto, el rey demonio dice que es la primera vez que oye hablar de él. En este punto, Saer parece un poco sorprendido por las palabras de su interlocutor. Le suelta que había pensado antes que todo el mundo conocía este cotilleo, pero el rey demonio dice inmediatamente que nunca ha oído hablar de él. Al mismo tiempo, el protagonista afirma inmediatamente que, a pesar de su pasado, sigue siendo el representante de su familia y el único nieto de Daniel Bliss, así como los futuros herederos del principado. En este momento, el rey demonio no mostró ninguna emoción, e incluso parecía un poco pensativo. El protagonista no se sintió en absoluto avergonzado por esto, y decidió continuar con su monólogo. Le pregunta a su futuro enemigo qué pasa. Cree que el tipo está sorprendido de que el hombre al que quería pagar el carruaje sea un pez gordo, pero el rey demonio dice que esa no es la cuestión. Resulta, según él, estaba un poco desconcertado por el hecho de que las acciones y el carácter del protagonista son un poco diferentes de lo que le habían contado de él antes. Naturalmente, al principio el protagonista estaba un poco desconcertado por estas palabras, pero Fallon cuenta enseguida que, a los 20 años, Sager entró en la Real Academia y se convirtió en su compañero de habitación. Según él, el joven solo esperaba el momento de llevárselo a la cama, pero le rechazó. Por supuesto que el rey demonio no detiene ahí su historia. Dice que después de lo sucedido el protagonista le guardó rencor y lo calumnió. Luego contrató gente para intentar secuestrarlo, con el fin de utilizar su cuerpo para sus fines personales, pero luego logró escapar de él a duras penas. En este punto, el protagonista quedó muy perturbado por estas palabras. No entendía por qué demonios el rey demonio sabe todo esto, porque para él es bastante obvio que lo que el tipo cuenta es la trama de la propia novela en la que se metieron.
Pero el tipo no iba a detenerse en absoluto, y dice que después de convertirse en rey demonio, como también empezó a guardarle rencor al protagonista, destruyó todo su principado, y el propio protagonista fue ejecutado por descuartizamiento, estridente a los ojos de Sajer. Falan le pregunta irónicamente si se ha equivocado en alguna parte de su historia, momento en el que se hace evidente que él también sabe todo lo que hace el protagonista. Inmediatamente después de estas palabras confirma estos pensamientos, y dice que cree que el protagonista también puede haber leído un libro, cuya esencia es la historia de cómo el protagonista valiente mató al villano rey demonio. Según el rey demonio, este libro se llama Sufre, Gran Valiente. En este momento el protagonista escuchó todo esto con sorpresa. Naturalmente el rey demonio enseguida recalca que en este libro, el villano principal es él. Claro que esto no pudo evitar confundir a Sajer, que se enfadó mucho y no sabía ni cómo actuar ahora, porque se dio cuenta de que el príncipe demonio también sabe de la existencia de la novela en la que cayeron. En ese momento, el protagonista se vio de nuevo atenazado por la sed de asesinato. Tras darse cuenta de algunas cosas, comprendió de repente que ahora es el momento más apropiado para matar al rey demonio. Todo porque aún no tiene cuernos, y además no siente ninguna energía demoníaca que debería provenir de él. Por lo que los protagonistas hacen deducciones lógicas dándose cuenta de que el tipo aún no se ha convertido en un rey demonio. Saer se da cuenta de que puede que no haya otra oportunidad, y aunque tenga que convertirse en asesino, decide hacerlo ahora, mientras sus enemigos están indefensos. Tiene un tenedor en la mano, y parece bastante decidido, al contrario que el rey demonio, que sigue tranquilo, pero el protagonista, o como refrena su ira, y simplemente le pregunta al rey demonio cómo conoce el argumento de la novela, supone que podría leerla tan bien como él. Pero el rey demonio dice que no es así, y solo apunta que oyó hablar de ella a unos desconocidos. Sajer, naturalmente, no tiene claro de qué extranjeros habla el rey demonio, y pregunta quiénes son esas personas, sin dejar de enfadarse y querer saber más al respecto. Entonces el rey demonio dice que estos extraños eran personas que aparecían de año en año tratando de matarlo. Según él, la mayoría de las veces eran algunos extraños, pero a veces podían ser personas cercanas a él. Según el rey demonio, el primer extraño apareció cuando solo tenía 4 años, y aún era un niño. En ese momento uno de sus caballeros se abalanzó sobre él con una espada, pero fue asesinado junto a otro caballero que defendía a su señor, y ya 2 años después, a la edad de 6 años, el niño se enteró de la existencia de la novela por otro enemigo que le deseaba la muerte. Fue después de este incidente, todos los que vinieron a este mundo después de leer la novela con el fin de matar al villano principal, el rey de los demonios comenzó a llamar a los extranjeros. Por supuesto, el protagonista se da cuenta de que en este caso, y él es un extranjero, pero el rey demonio continúa su historia. Señala que el último extraterrestre que conoció a la edad de 7 años, entonces ese extraterrestre se había apoderado del cuerpo de su hermano August y le dijo palabras muy extrañas. Resulta que el desconocido contó todo el futuro de este tipo. Dijo que en el futuro se convertiría en el rey de los demonios y destruiría el mundo. Y por eso aquel hombre decidió que sería mejor para él matarlo personalmente antes de matar a todo el mundo que se interpondría en su camino. Naturalmente, al oír estas palabras, el protagonista suma todos los números en su cabeza y se da cuenta de que es tras la muerte del alien cuando el propio protagonista ha llegado a esta novela, como otro alien que ha de matar al villano principal. Pero el protagonista no va a delatarse en absoluto, y tras coger un cuchillo con las manos, se limita a preguntar a su adversario cómo se ha dado cuenta de que él también es extranjero. Pero el rey demonio dice que ya ha averiguado cómo identificar a los alienígenas. Dice que todos los que le ven normalmente sienten miedo o asco, pero no ansias de matar, y que solo los alienígenas ansían instintivamente su muerte. Por supuesto, cuando Sajer escuchó estas palabras, se dio cuenta de que fue en el momento de su encuentro, cuando el villano principal de esta novela me di cuenta de quién era. Porque en el primer momento de su encuentro, el personaje principal de inmediato comenzó a sentir el deseo de asesinato. Al escuchar todas estas palabras de su enemigo, el protagonista se pregunta por qué se lo cuenta. Pero todo resultó ser mucho más sencillo de lo que el protagonista pensaba. Según el rey demonio, quiere advertirle de que no le va a hacer ningún daño. Entonces el capullo, fingiendo que no conoce la historia, pregunta si su enemigo piensa que va a creer después de lo que le han contado.
Pero el rey demonio dice que le conviene, porque aunque mate a Saer, habrá otro desconocido que atentará contra su vida. En su opinión es más fácil controlar la situación cuando puedes tener vigilado al enemigo, que esperar que ataque en cualquier momento. Naturalmente, tales palabras agitaron la mente del protagonista, que se dio cuenta de que el rey demonio le había dicho directamente que le vigilaría, y ya bastante enfadado, el protagonista pregunta por qué se lo ha contado el rey demonio. Porque podría prescindir de los detalles y limitarse a seguirle para asegurarse de que estaba a salvo. Entonces el rey demonio dice que simplemente no quiere matar a nadie, y que no tiene planes de exterminar a la humanidad para capturarla. También señala que solo quiere comunicarse con su enemigo. Según él, prefiere mantener un vínculo fuerte, tanto dentro de los muros de la academia, como en el futuro fuera de ella, o que el protagonista que no entiende de qué habla su villano, no le pregunte al respecto. Pero entonces el rey demonio dice que la gente corriente no puede hablar con él durante mucho tiempo, porque les repele y les asusta. Pero el protagonista, a pesar de la sed de asesinato, habla con él de igual a igual. Al oír estas palabras, Saer pregunta si en opinión del rey demonio es una conversación de igual a igual, y luego burlándose de él le pregunta si no tiene problemas con los ojos. Al escuchar estas palabras tan groseras, el rey demonio tiene una idea, y finge estar un poco avergonzado, y tristemente baja la cabeza, tras lo cual dice que se disculpa si ha asustado al protagonista. Recalca que le gustaría comunicarse con él más a menudo en la academia si no le importa. Viendo que el protagonista no va a contestarle de ninguna manera, el rey demonio se disculpa por su visita a la mansión del protagonista y le dice que en ese caso sería mejor que se fuera. Cuando está a punto de salir, Saher le dice que se detenga donde está parado. Por supuesto, al principio Fallon no entiende por qué el extraño que vino a matarlo haría eso, pero el protagonista se levanta de su asiento y se ríe un poco. Se da cuenta de que esto podría volverle loco, porque si solo no hubiera leído los spin-offs sobre el pasado rey demonio, podría haber hecho un montón de estupideces. En ese caso no habría conocido toda su historia de principio a fin, y por lo tanto podría haber cometido un asesinato. Pero sabiendo de antemano cómo eran las cosas en la vida del rey demonio, dice que está de acuerdo en cooperar, y hace hincapié en que se comunicarán, por lo que pide que el rey demonio cuente algo sobre sí mismo. Resulta que Drossen, el reino del que llegó el rey demonio, es un pequeño país en la frontera con las tierras de los demonios. Su madre, la reina del país, cuyo nombre era Gloria, se enamoró de un joven jardinero al que conoció en la villa de verano. Pero el verano se ha acabado, junto con el verano desaparecido y el jardinero del que se enamoró, pero no fue sin dejar rastro, porque su madre se quedó embarazada. En estas circunstancias, nació un niño pequeño, al que llamaron Fallon. Tras su nacimiento, el sacerdote que apareció para enviarle la bendición del dios de la luz le reveló un secreto estremecedor. Según el sacerdote, no puede dar su bendición a un demonio mestizo favorecido por la oscuridad, y fue la verdad de que el joven tenía sangre demoníaca en él, lo que se reveló en ese momento. Por supuesto, la madre del niño y el sacerdote ocultaron este secreto a todo el mundo, pero la gente lo evitaba instintivamente, y entonces el pequeño empezó a crecer solo, rodeado de violencia e indiferencia. Además, su infancia se complicó por el hecho de que siempre había algún extranjero que intentaba hacerle daño. Y si no hubiera habido un mago que lo protegiera de todo mal, habría muerto hace tiempo. Resulta que el rey de los demonios recordaba perfectamente que los forasteros no se anuncian desde hace 13 años, y por eso decidió que ya no están, y probablemente no estarán. Pero hoy en el examen se encontró con el protagonista y lo entendió todo. Claro que semejante historia emocionó a Saer, que no supo ni qué decir. Resulta que el protagonista no entiende por quién le toma el rey de los demonios, ya que lo expuso todo tal y como es en el espíritu. En opinión del protagonista sobre la estupidez que comete, el rey de los demonios no es inferior a un valiente de la novela, pero el protagonista inmediatamente enfatiza que en este caso también está dispuesto a contar sobre sí mismo. Pero a cambio el rey demonio tendrá que responder a 2 de sus preguntas. Por supuesto, el rey demonio estaba muy sorprendido por esto, pero no detuvo al protagonista. Inmediatamente hizo su primera pregunta, que era muy inusual. Resultó que estaba interesado en lo que el rey demonio le hizo al valiente. Pero entonces el rey demonio negó la mala gloria y dijo que no le había hecho nada. Por supuesto, Saer inmediatamente dudó de las palabras de su oponente y se preguntó si se puede creer en absoluto.
porque en su opinión el rey demonio demasiado rápido respondió, pero aún así decide hacer una segunda pregunta, incluso a pesar del tormento sobre el primero. La segunda cuestión que le interesa al protagonista es cuánto tiempo va a seguirle el rey demonio. Se pregunta, porque supone que de todas formas no lo hará en toda su vida. Pero el rey demonio decidió eludir la cuestión y le dijo al protagonista que tuviera en cuenta que la amistad no prescribe. Y además, según él, los amigos no deben poner plazos a su comunicación. Naturalmente, esta respuesta no le gustó al protagonista, e inmediatamente le preguntó quién era su amigo, sobre quién le había dicho, pero el rey de los demonios cayó inmediatamente en este punto. Por supuesto, el protagonista se dio cuenta de todo, aunque al principio no entendía por qué el rey de los demonios se sorprendía tanto. Después de todo, no habían pasado ni medio día juntos. Pero ya que el rey demonio respondió a sus preguntas, Saer también decide abrirse a él, y dice que aparentemente es su turno de contar sobre sí mismo. Inmediatamente cuenta toda la verdad sobre cómo hace 13 años se mudó al cuerpo de otro hombre, y resultó ser Saher Bliss. Fallon pregunta inmediatamente qué pasó con el alma durante este movimiento, pero el protagonista no entiende muy bien lo que pasó. Dice que el alma cambió o se apoderó de este cuerpo, pero no pudo volver sin importar lo que hiciera, así que simplemente dejó de intentarlo. Según él, todas las fuerzas fueron a cuidar de sí mismos, y en momentos tan difíciles en la vida, ya no es pensar en matar al rey de los demonios. Por lo que el protagonista dice que solo iba a ahorrar dinero y escapar de este reino para salvarse a sí mismo. Estas palabras, por supuesto, sorprendieron un poco una vez más al rey demonio. Pensó un poco y luego preguntó, ¿cuál es el verdadero nombre del tipo que está de pie frente a él? En este punto el protagonista ya estaba en un perplejo. No entiende por qué su enemigo querría saberlo y por qué se lo pregunta. Pero el tipo dice que no se llama Saher e intenta resistirse a contarlo todo sobre sí mismo, porque cree que es lo último que queda de su verdadero yo. Por supuesto, esta vez el rey demonio no se conforma con tal respuesta, sino que insiste en averiguar el nombre del joven y le pregunta si podría decírselo. En este momento Saher se da cuenta de que su oponente ha decidido empujar lástima, mientras que mentalmente le pregunta si realmente piensa que no sabe que lo hace a propósito. Después de todo, fue galardonado por Dios con una cara bonita, que es ahora y brilla. Inmediatamente después de estos pensamientos, para evitar una respuesta incómoda, el protagonista pide que le aclaren un par de puntos importantes. Inmediatamente pregunta si tiene razón en que su nuevo amigo no se va a convertir en un rey demonio. Entonces escucha una muy buena respuesta, porque Fallon dice que eso ciertamente no es verdad, y que no va a destruir el imperio ni a causar una masacre. Esto sin duda agrada a la protagonista, que pide que se imaginen que hoy han aprendido sobre las debilidades de cada uno, y ahora que cada uno siga disfrutando de su vida como lo hacían antes. Pero en este punto, Fallon de repente tenía una mirada de desconcierto en su rostro. El protagonista no entiende muy bien la razón de esta expresión facial, porque recalca que ya ha dicho antes que no son amigos. Claro que tales palabras ofenden a su nuevo amigo, que se levanta inmediatamente de la mesa, pero resultó que no era para irse por resentimiento, sino para acercarse a su nuevo amigo y darle un pequeño abrazo, y decirle que en ese caso les bastaría con ser amigos. En el momento en que el rey demonio dijo esto, su mirada se cruzó con la del protagonista, y una chispa invisible voló entre ellos. Pero esto ni siquiera pareció molestar al protagonista. Estaba más preocupado por lo que dijo el rey demonio. Inmediatamente le preguntó si realmente piensa que si quería que alguien fuera su amigo, esa persona se convertía inmediatamente en él. El protagonista hace hincapié en que según este principio entonces todas las personas son sus amigos. Pero el rey demonio trata de justificarse y dice que solo expresó su esperanza de esto. Y el protagonista puede negarse si no quiere. Al oír estas palabras, el protagonista pensó inmediatamente en lo que planea construir el rey de los demonios, y por lo tanto decidió preguntar qué pasará si no está de acuerdo con la amistad propuesta, pero el rey demonio sabía de antemano lo que iba a decir. Y recalco que en este caso si escucha la negativa, vigilara al protagonista, percibiéndolo solo como un extraño que vino a este mundo a matarlo, por supuesto. Este arreglo molestó mucho al protagonista, pues el rey demonio literalmente lo amenaza con vigilarlo, en caso de que no se hagan amigos. Dándose cuenta de lo desesperado de la situación en la que se encuentra, el protagonista dice que en este caso accede a la amistad que se le ofrece,
Al principio, ni siquiera el rey demonio se lo creía realmente, pero el protagonista le aseguró su amistad, aunque le hizo notar que tenía una condición a cambio. Resulta que tiene una condición bastante simple. Le pide al rey de los demonios que no haga daño a nadie, a no ser que ocurra en el caso de que necesite protección. El protagonista le pide que cumpla esta norma, y en ese caso será amigo suyo, y si no, desaparecerá inmediatamente de la vida del rey. Por supuesto, esta regla era bastante simple para el rey demonio, que no iba a hacer nada malo. Inmediatamente declaró que aceptaba esta condición y extendió la mano a su nuevo amigo. A continuación, el feliz protagonista estrecha la mano de su nuevo amigo, pero vuelve a comentarle que si rompe la promesa que le hizo, se dispersarán como barcos en el mar. El rey demonio dice, naturalmente, que lo ha entendido todo con claridad y que hará todo lo posible por no romper esta regla, pero el protagonista sigue teniendo grandes dudas sobre la sinceridad de los sentimientos del demonio mestizo. En su cabeza, piensa que de ninguna manera va a creer este cuento de hadas sobre amigos, y piensa que el rey demonio debe haber utilizado la amistad como una excusa para mantenerlo aún más cerca y vigilarlo. Entonces interrumpe sus pensamientos y dice que de repente se pregunta dónde se alojará su nuevo amigo antes de que se anuncien los resultados del examen de ingreso. Pero el rey demonio pidió inmediatamente a su nuevo amigo que no se preocupara, porque podía dormir fuera sin peligro. Naturalmente, estas palabras golpearon increíblemente fuerte la imaginación del protagonista. Se imaginó en su cabeza como el rey de los demonios durmiendo en la calle con su maleta, y el resto de la gente preguntándose cómo este joven ha llegado a tal vida. Después de quitarse estos pensamientos de la cabeza, el protagonista se enfadó increíblemente y se preguntó cómo se podía ser tan descuidado. Incluso le preguntó si realmente pensaba que dormir al raso era tan fácil. Era como si le preocupara que el rey demonio sobreviviera a su destino. Al final, para conocer también los planes del rey demonio, el protagonista decide abandonarlo en la finca que pertenece a su familia. Y entonces la acción se traslada inmediatamente a una semana más adelante. En este momento, el rey demonio está entrenando con un tipo pelirrojo, al que derribó fácilmente al suelo, mientras parece que ni siquiera está cansado de esta batalla. Con la cabeza fría y la esperanza de que puede obtener otra victoria, el rey demonio pide al siguiente hombre que venga a luchar contra él. Entre todas las personas que estaban cerca, solo el protagonista no tenía miedo, pero aún así se podía ver una gota en su cara. En este punto se rompe la cuarta pared. Me dirijo al autor de esta novela. Hace la pregunta, ¿cuál es esta distribución injusta de habilidades? Porque el rey de los demonios no puede derrotar incluso a los caballeros más hábiles. Se convierte en... Me pregunto cómo el autor de la novela podría pensar en este macho nombres. Justo después de la ruptura de la cuarta pared, habiendo decidido que era el momento de luchar contra el rey demonio, el protagonista cogió la espada y subió al ring, declarando que era su turno de luchar contra él. Parece bastante confiado, y mirando a su oponente con una sonrisa burlona, dijo que hoy definitivamente le golpearía con su espada, pero el rey demonio solo sonrió ante estas palabras, y dijo que en este caso, no sería ceremonioso con su amigo. Inmediatamente después de este breve diálogo, chicos decidieron entrar en la lucha. Pero para el protagonista, no podía terminar bien, porque el rey de los demonios es uno de los héroes más fuertes de este mundo. Al cabo de un momento, el protagonista estaba cubierto de abrasiones y magulladuras. Se apretaba con fuerza el hielo contra la cara para evitar magulladuras, y rugía del dolor que sentía. El protagonista argumenta sus temerarias acciones en que hoy tenía la oportunidad de desprestigiar al rey demonio. Pero este se limita a preguntarle irónicamente si realmente no tenía bastante con las 5 derrotas anteriores, con lo que no hace más que cabrear a su amigo. En este punto, el protagonista analiza todo lo que está sucediendo. Se sorprende de que el rey demonio tenga tal dominio de la espada, aunque ni siquiera ha sido entrenado en el manejo de la misma. Trata de comprender cuánto más fuerte será su amigo en el futuro. Rusia ahora puede derrotar fácilmente a cualquier caballero que se interponga en su camino. En ese momento, el criado del protagonista se acerca a ellos e informa a su joven amo de que ha recibido una carta de la academia. Naturalmente, el tipo dio las gracias a su criado e inmediatamente decidió coger la carta para leerla. Al abrir esta carta de la academia, en el rostro del protagonista se podía ver asombro y alegría. Admiraba lo que allí estaba escrito. El rey demonio, por supuesto, se dio cuenta inmediatamente del contenido de la carta e hizo una breve pregunta sobre si el protagonista había entrado en la academia, pero enseguida dijo que no le sorprendía,
Pero de repente el joven amo de su majestad se sorprendió, y su nuevo amigo se dio cuenta de inmediato y preguntó qué pasaba. El rey demonio también se preguntó qué había leído allí su amigo. Resulta que el protagonista estaba tan sorprendido, y por el hecho de que se convirtieran en compañeros de piso, que le pregunta a su nuevo amigo cómo lo entiende, tomando la carta en sus manos, y después de leer su contenido, el rey demonio decidió que el aviso de recibo iba a la misma dirección, y deben ser las personas que lo hicieron, decidieron que son buenos amigos. Según él, el protagonista es el heredero de una familia muy fuerte y noble, y él es un miembro de la familia real, y lo más probable es que las personas que lo hicieron querían que todo fuera lo mejor posible, pero el protagonista sigue sin entender si esto es motivo para juntarlos en la misma habitación. Se pregunta por qué todo es así, porque cuanto más lejos, más puntos de contacto tienen entre ellos, pero entonces el protagonista demuestra que no está confundido, y dice que en este caso es incluso bueno porque no tiene que irrumpir en su amigo en el dormitorio para llamar a una pelea. En este momento el futuro rey de los demonios en la cara del ojo desnudo podría ser visto sorpresa, pero es probablemente porque vio al abuelo de su amigo detrás de él. El abuelo inmediatamente dijo que se había estado preguntando qué estaría haciendo su nieto, pero finalmente logró encontrarlo en este lugar. Ambos chicos inmediatamente se pusieron de pie y comenzaron a mirar con sorpresa al abuelo que se había acercado a ellos. Resulta que el abuelo no ha venido a regañar al chico, sino a admirarlo, porque incluso después de recibir la carta de admisión, sigue pensando en entrenamientos y peleas, pero de repente le pide a su risueño nieto que se vaya un momento, porque necesita hablar con él. Naturalmente, el protagonista no entiende muy bien a qué viene esto, pero no puede llevarle la contraria a su abuelo, así que accede y manda, y al cabo de un minuto se trasladan al despacho de su abuelo. Luego, mirando majestuosamente por la ventana, el actual cabeza de familia declaró que cuando el tipo acababa de llegar a este lugar, era un tipo bajo y severamente demacrado, pero ahora ya parecía un verdadero representante de su familia. Al escuchar tales palabras de apoyo en su discurso, el chico dijo inmediatamente que todo esto es solo gracias al apoyo y la orientación de su abuelo, pero el hombre refutó inmediatamente estas palabras y dijo que esto no es su mérito, porque es solo el mérito del chico, así como su duro trabajo y entrenamiento. Señala que, aunque todavía puede mantener a su nieto como gobernante de las tierras de Bliss, ahora es demasiado viejo para hacerlo y en cualquier momento puede desaparecer. Estas palabras alarmaron un poco al joven caballero, y le pidió a su abuelo que no dijera eso, porque según él tiene una larga vida por delante. Estas palabras de ánimo en su dirección animaron un poco al abuelo, y dijo que estaba realmente orgulloso de su nieto, pero subraya que sigue sintiéndose culpable por no haber podido encontrarlo antes y cuidarlo cuando aún era un niño. Pero resulta que el protagonista también siente pena por el anciano, pero no habla de ello abiertamente, sino que solo piensa en ello, porque aunque el anciano pudo encontrar a su único descendiente consanguíneo, pero este tipo ni siquiera es un representante real de su familia. Dejando a un lado todos sus remordimientos, el anciano se acerca al chico y, acariciándole el hombro, le hace notar que mañana por fin irá a la academia. Según él, aún le queda mucho por aprender, así que el abuelo deja marchar a su nieto y le pide que por fin descanse. Estas palabras de apoyo y un indicador de amor sincero del abuelo a su nieto hacen reflexionar al protagonista, porque según sus propias conjeturas, él no es más que carne de cañón incapaz de cumplir su papel, y por eso duda de si tiene derecho a aceptar los cuidados del anciano, porque desde el principio este cuidado no era para él, sino para el verdadero nieto y representante de sangre de la familia Bliss, y no para él en absoluto. Pero como el protagonista es muy consciente de su propósito en este mundo, y también se da cuenta del peligro que le espera en el futuro, decide recomponerse y mantenerse firme, aunque Bliss no sea su hogar. Inmediatamente después, da las gracias a su abuelo. Pocos días después, ambos amigos llegaron a la academia. El protagonista quedó muy sorprendido por el edificio que le habían asignado como dormitorio, y en el que ahora vivirían él y su amigo, después de que han ido a la habitación donde van a vivir, y el protagonista dice que todo se ve mucho mejor de lo que esperaba. Dice que el lugar es bastante espacioso para ellos dos, y en este momento podemos notar cómo él y su amigo son como el yin y el yang, porque el protagonista está vestido con ropa negra y zapatos blancos, y su amigo está vestido con ropa blanca y zapatos negros. Además, el protagonista está definitivamente muy contento de que cada uno de ellos tiene su propia habitación
y también está contento de que el cuarto de baño tiene una bañera en sí. También se dio cuenta de que en la sala de estar en su habitación hay incluso una cocina, y por lo que este lugar es muy agradable. En este punto el rey demonio pregunta: ¿es esto realmente lo que el chico piensa? Pero el protagonista dijo que por supuesto que lo era, y tiró de su mano hacia la pelota, y luego tendiéndosela a su amigo, dijo que ahora debían ir al gimnasio, y que primero debían estirar. El rey demonio no está de acuerdo con esta propuesta, argumentando que es bastante tarde, y por lo tanto la sala de entrenamiento está cerrada. Por supuesto, el protagonista se sorprende por esto, y pregunta si realmente cierra tan temprano. Al darse cuenta de que efectivamente es así, el protagonista vuelve a esconder su espada y se da cuenta de que no puede hacer nada. Y al darse cuenta de que la sala está cerrada tan temprano, solo significa que la biblioteca también está cerrada, por lo que dice que solo hay un lugar al que irán. En ese momento su mirada y la del rey demonio volvieron a cruzarse, y una chispa invisible voló entre los tipos como si una vez más el rey demonio mirara perplejo a su amigo e intentara averiguar de qué lugar estaba hablando. Pero al cabo de un momento obtenemos la respuesta a esta pregunta, porque vemos al protagonista comiendo pan, con un apetito enorme. Mirando al rey demonio, dice que la comida de este lugar es bastante buena, porque en su opinión, el pan y el estofado de aquí tienen un sabor excelente. El rey demonio, por supuesto, está de acuerdo con su amigo, lo que le sorprende mucho. Pero de repente el protagonista se da cuenta de que el lugar al que con tanto entusiasmo le propuso ir es una cantina muy corriente de la academia. En el momento en que el protagonista está hablando de lo mucho que le gusta que se pueda comer así gratis, se les acerca un tipo, mirando al protagonista. Le preguntó si había entendido bien que ese tipo no es Zachary de la familia Bliss. De repente se acercó extraño, confundiendo a ambos tipos, y el rey de los demonios incluso se levantó de la mesa sin entender lo que está pasando. Pero el protagonista le paró los pies de inmediato y le dijo al desconocido que si se preguntaba si era pariente consanguíneo de Bliss, lo era en efecto, y era el mismísimo Zachary. Tras estas palabras, el tipo tiende la mano al protagonista, y este se queda perplejo ante este acto. Pero para dejarlo claro y extraño, aún decide presentarse. Resultó que frente al protagonista se encuentra Januarius Hexa Drossen. También resultó que esta persona es un representante de la familia real de Drossen. El protagonista fue atravesado por un rayo en ese momento. Resultó que sabía perfectamente quién era ese hombre, pero no sabía cómo era. Nos enteramos de que este tipo es el medio hermano malo que intimidó al señor demonio y posteriormente fue asesinado por él. Este tipo puede haber tenido alguna influencia en el hecho de que el rey demonio en el futuro se convirtió en un asesino despiadado que conquistó el mundo. Por eso, el protagonista no iba a tenderle la mano a este tipo, y se limitó a preguntarle secamente si este tipo tenía algún asunto con él, porque según él, aún no había tenido el honor de conocer a los mayores. Entonces el tipo dijo que realmente tenía algo con el personaje principal. Dijo que todo el asunto era que había venido específicamente a este lugar para ofrecer sus más sinceras y profundas disculpas sobre lo que había sucedido. La cuestión es que este tipo ha oído rumores de que un miembro de la familia real ha sido indiscreto durante su estancia en la finca, que pertenece a la familia del protagonista, momento en el que el tipo mira directamente a su hermano, que ha sufrido acoso durante toda su infancia. Naturalmente, el protagonista se dio cuenta inmediatamente de que ese tipo se está burlando del hecho de que el señor de los demonios sea un invitado en su mansión. Y fue entonces cuando, mirando a su amigo que guarda silencio y baja la cabeza, el protagonista se preguntó si no responderá a los insultos de su hermano, porque desde pequeño ha sido sometido a todo tipo de insultos y vejaciones por su parte. Viendo toda la situación, el protagonista decide que debe dar la cara por su amigo. Finge entender por fin la situación y pregunta si está en lo cierto que ese hombre es el hermano mayor de su amigo Fallon. Naturalmente, el hermano mayor trata de negar el parentesco con su sucesor más joven y trata de transmitir al protagonista que estrictamente hablando no es su hermano, pero el protagonista le interrumpe con poco tacto y le dice que Fallon es muy culto y muy hábil con la espada, y que por lo tanto ayudó mucho al protagonista en su desarrollo, pero el hermano mayor no ha venido aquí para escuchar los elogios de su hermano pequeño. Intenta decir que no quería hablar de eso, pero el protagonista le interrumpe de nuevo y le dice que ya se habrá enterado de la noticia. Sin dar siquiera una respuesta al hermano mayor, el protagonista se da cuenta inmediatamente de que Fallon ha obtenido el primer puesto en el examen de ingreso, y dándose cuenta de que esto enfurecerá al hermano mayor,
le pregunta si no es un fenómeno bastante alegre, al darse cuenta de que el hermano mayor es más débil que su seguidor menor. El protagonista se pregunta si realmente es inferior a su hermano pequeño, pero al darse cuenta de que no es así, el protagonista comienza a reírse ruidosa y demostrativamente, mientras se perdona ostensiblemente, porque en su opinión, todo está claro como el día, y el hermano mayor es el primero en todo. Estas palabras naturalmente enfadaron mucho al mayor de los hermanos. Entonces Todd se dio la vuelta inmediatamente, sintiéndose humillado, y dijo que se iba, momento en el que el protagonista le enseña la lengua, indicando que no le tiene ningún respeto. Pero cuando el hermano mayor se va, se da la vuelta y dice que ya hablarán de ello más tarde, pero el protagonista se sorprende de que haya gente así, y le pide al hermano mayor que no se acerque más a él. El protagonista está un poco cabreado, porque según sus propias palabras y por culpa de este gilipollas, ha perdido el apetito. Así que le dice a su amigo que ya es hora de que se vayan de aquí. Al oír unos ruidos detrás de él, se da la vuelta y ve a otro desconocido que le mira sorprendido, mientras este le dice que el primer príncipe es a veces bastante destemplado, pero que no le preste demasiada atención. Este tipo también le tendió la mano al protagonista y le dijo que estaba encantado de conocerle. También le dijo que se llamaba Tannen y que era de Gloria. Resulta que estas tierras son uno de los 6 vasallos del imperio. Y el escudo del propio imperio. Esta vez el protagonista parecía un poco excitado, y estrechándole la mano, le dijo su nombre y también que se alegraba mucho de conocerle. Resulta que Tannen ha venido para conocer al protagonista e invitarle a algún sitio. Según el tipo, los herederos de tus grasientos principados que estudian en la academia tienen una reunión una vez al mes, y cree que sería genial que el protagonista se uniera a ellos también. Pero el protagonista trata de rechazar la oferta y dice que, en su opinión, ahora no es el momento adecuado para ello, al tiempo que subraya que aún no ha demostrado ser lo bastante capaz de llevar con honor el nombre de su familia. Pero Tannen no se va a rendir tan fácilmente, y le pide al chico que no se preocupe, porque no le va a quitar mucho tiempo de su entrenamiento. Le pide que se una al protagonista, y la comunicación se podrá establecer poco a poco con todos los que estén en ese círculo. El protagonista, que al principio rechazó esta tentadora oferta, pensó que como el tipo insiste tanto, en ese caso no tiene excusa para negarse. Finalmente decide decir que en ese caso está dispuesto a unirse a los chicos. Cuando el joven oyó estas palabras, se puso muy contento y dijo que era una gran noticia. Y también dijo que en ese caso se verían pronto, pero al protagonista eso no le preocupa en absoluto. No entiende qué día es hoy, porque todos a su alrededor están deseando verle y hablar con él. En este momento su amigo le observa y no dice nada. Bueno, después de pensar su respuesta, el rey demonio dijo que parece que su sirviente no estaba tan equivocado, y el tipo realmente no sabe cómo comunicarse con la gente. Por supuesto, es un poco incluso cabreado el protagonista. Dice que el rey demonio no tiene derecho moral a hablar de ello, porque es igual que él, y no tiene amigos excepto el protagonista. Pero el rey demonio señala con razón que esto también se aplica al protagonista. Por supuesto, debido a esto está aún más furioso. Estando furioso, el protagonista dijo inmediatamente que ya tenía suficiente de todo esto, y que tendrá que abrir de alguna manera la puerta de la sala de entrenamiento, porque solo tiene que darle una buena paliza al rey demonio, y luego con el corazón tranquilo irse a la cama. Pero también recalca que el rey demonio no espera piedad de él hoy, porque luchará hasta el final. Por supuesto, esto no podía sino hacer reír al rey demonio, pero su regodeo cabrea aún más al protagonista, que se lo toma como un reto para él. Incluso afirma que puede matar al rey demonio. Naturalmente, al poco tiempo nos enteramos de que el protagonista ha vuelto a perder el combate contra su amigo. Está tumbado en su cama, y de nuevo parece muy maltrecho y disgustado por haber vuelto a perder. En ese momento se le acerca el rey demonio, que le dice a su amigo que no se acueste inmediatamente después de tomar un baño, porque según él es necesario estirar primero los músculos obstruidos. De lo contrario, al protagonista al día siguiente le será muy difícil moverse. Pero el protagonista ni siquiera parece tomarse en serio las palabras de su amigo, y se limita a decir que su canción ha terminado, y le pide al comandante que le deje en paz. Al darse cuenta de que el propio protagonista no va a hacer nada por mejorar su salud, al día siguiente el rey demonio se dedica a darle masajes en la espalda para relajar los músculos y aliviar de algún modo el dolor de mañana. Al cabo de unos segundos, el protagonista volvió a gritar de dolor. Le pidió al rey demonio que le diera un masaje más suave, pero este se limitó a recalcar que nadie se muere por ello, así que su amigo tendría que tener paciencia.
Pero el protagonista no se va a rendir tan fácilmente, e incluso en un ataque de rabia acusa a su amigo de que haya decidido deshacerse de él estando en tal estado. Naturalmente, al darse cuenta de esta broma, el rey demonio dice que por fin el protagonista ha sido capaz de descubrirle. En este punto, el protagonista de nuevo comienza a gemir de dolor, mientras pensaba en el hecho de que el rey demonio incluso hace bromas en un tono tan aburrido, como si estuviera leyendo un libro de texto de lengua coreana. Es un poco incluso como si sorprendido por tal cosa. Le sorprende aún más que el rey demonio sepa dar masajes. El protagonista subraya que no se le habría ocurrido a él. El rey demonio le pregunta si está sorprendido, pero Saer dice que solo se pregunta dónde aprendió el rey demonio a hacer esas cosas. De repente las manos del rey demonio pasaron por debajo de la cintura, y de repente escuchó de su amigo que era realmente doloroso. Pero aún se preguntaba cómo el rey podía saber cómo masajear, pero entonces solo escuchó una respuesta seca. Resulta que el rey demonio lo aprendió de uno de los sirvientes. Según el protagonista, es una historia muy entretenida, sin dejar de decir que todavía le duelen un poco los tocamientos bruscos de su amigo, y por eso le pide que sea un poco suave, pero el rey demonio ni siquiera iba a detenerse, y solo se sonrojó al escuchar los gemidos que emite su amigo. De repente se detuvo, lo que por supuesto no pudo evitar que el protagonista se preguntara al respecto, y preguntara cuál es el motivo, pero al ver que su amigo no le contesta nada, el protagonista se dio la vuelta, y al ver al sonrojado rey demonio, le preguntó qué había salido mal. En ese momento el músculo más importante del rey demonio se tensó. Sintiendo cierta timidez, inmediatamente giró la cabeza hacia otro lado, y se tapó la boca con la mano, para ocultar su sorpresa. En ese momento el protagonista se da cuenta de todo, y decide dar placer también con un masaje a su amigo. De repente, agarró el pecho del rey demonio y lo tumbó en la cama para darle un masaje. Y también dijo que ahora le tocaba a él tumbarse. Mirando cariñosamente a su amigo, el protagonista dijo que ahora masajearía los músculos del rey demonio para que tampoco sintiera dolor al día siguiente. Pero el rey demonio intenta al menos apartarse de alguna manera de esta situación y dice que no cree que pueda hacerlo hoy, pero el protagonista no está nada convencido. Inmediatamente dice que su amigo debe tumbarse y relajarse, por lo que no entiende que es imposible, e inmediatamente le pide que se ponga boca abajo. Entonces, después de un breve pensamiento, sopesando todos los pros y los contras, Fallon decide todavía aceptar la oferta de su amigo. De inmediato se volvió sobre su estómago, y el protagonista estaba muy contento por ello, y apoyándolo en broma dijo que aquí es un gran trabajo con sus deberes. Entonces el protagonista empezó a mirar a su amigo con admiración, se dio cuenta de que está en plena forma, e incluso se preguntó por qué tienen tanta diferencia de tamaño muscular. Si entrenan juntos, se pregunta si su amigo está comiendo algo a escondidas, pero el rey demonio dice con su habitual voz monótona que no come más que comida y cantimplora. Con la cara aún ligeramente enrojecida y las manos cerradas en un puño, apretándolo justo en sus manos. Pero tal respuesta sorprendió mucho al protagonista, que comentó que eso solo significa que el tipo tiene tal tamaño por naturaleza. Según él, incluso está un poco celoso del rey demonio, mientras sigue masajeando la espalda de su amigo. Mientras el protagonista masajea la espalda de su amigo, se da cuenta de que al principio solo quería tomarle el pelo al rey, porque reaccionaba raro a sus palabras, pero ahora podemos ver en su cara que se ha convertido en algo más. Porque el protagonista se está sonrojando. Resulta que de repente se sonrojó porque sus músculos, al igual que los de su amigo, también se pusieron tensos. Naturalmente no pudo evitar sorprenderse. En ese momento la cara del rey también se puso un poco roja. Está claro que están experimentando los mismos sentimientos, pero el protagonista quiere alejar los malos pensamientos de su cabeza, y mentalmente se pide a sí mismo que piense en otra cosa. Incluso intenta aplicar la técnica de respiración que le enseñó su abuelo, pero de repente en este momento, el rey demonio hizo un sonido muy fuerte, y su cara parecía que estaba empezando a experimentar algo más. Inmediatamente se volvió hacia su amigo, y se dio cuenta de que, en este momento el protagonista levantó las manos. Debido a toda la situación, los dos chicos estaban increíblemente avergonzados en lugar de mirarse el uno al otro, y el protagonista intentaba justificar lo que había pasado de cualquier manera posible, pero el rey demonio, y mientras el protagonista se disculpaba por lo sucedido, el rey demonio se acercó mucho a él, y le rodeó la cintura con el brazo.
En ese momento estuvieron más unidos que nunca. Una vez más, una chispa voló entre ellos y ambos amigos parecían bastante apasionados. Después de solo un momento, de repente empezaron a besarse apasionadamente. Y en ese momento, de repente, el protagonista se dio cuenta de lo que acababa de pasar entre ellos. Parecía que lo estaba disfrutando, pero al mismo tiempo le estaba asustando de verdad. Naturalmente, dejaron de hacerlo de inmediato, y el rey demonio incluso se tapó la boca con la mano. Entonces el protagonista dijo con firmeza que no podía haber besos entre ellos. Inmediatamente recalca que se equivocó con lo que había pasado antes y que había hecho muchas cosas innecesarias, pero que, según sus propias palabras, no debían cruzar cierta línea, mientras que el rey demonio, que aún siente una fuerte atracción por su amigo, pregunta inmediatamente por qué no deben hacerlo, pero entonces el protagonista declaró con seguridad que hay que besar a aquellos que realmente te gustan y de los que estás realmente enamorado, y no a tus amigos. Mientras mira directamente a los ojos del rey demonio, el protagonista se da cuenta de que si ahora permite un beso entre ellos, entonces no podrá mirarle como antes. Pero el rey demonio no es tan fácil de detener. No va a escuchar todas estas inferencias. Aquí está el protagonista. Y de repente lo agarró por la cintura de nuevo. Entonces empieza a suceder de nuevo, y vuelven a acercarse increíblemente, sintiendo la misma fuerte atracción por su amigo que el rey demonio. El joven señor vuelve a decir que no pueden hacer eso, y podemos ver cómo apenas puede contenerse. Era como si incluso intentara resistirse de algún modo, pero su deseo pudo más que su mente, y lo único que tuvo fuerzas para hacer fue bajar la cabeza, mientras aún estaban muy cerca el uno del otro. Al sentir la palma de la mano de su amigo en la cara, el protagonista se da cuenta de que ahora él mismo no está seguro de nada, y al darse cuenta de que tiene sentimientos mutuos por su amigo, accede, solo para recalcar que necesita algo a cambio. Entonces, mirando a su amigo el protagonista, dice que a cambio él lo hará con su mano, porque en su opinión en principio, no hay nada malo en que los amigos se ayuden mutuamente. Queridos amigos, y si quieres ver la continuación de esta interesante historia a continuación, asegúrese de suscribirse al canal, poner gustos en virtud de este videoclip, y también no se olvide de la campana para no perderse nuevos videos. Y cuando en virtud de este videoclip ganarás 5,000 gustos o 40,000 puntos de vista, que definitivamente va a ser para usted una nueva parte. Y si quieres que suceda más rápido a continuación, enviar este videoclip a tus amigos que también les guste. Adiós a todos.